Uno tras otro han caído los paraísos donde fuimos tan felices. Ya no existe la escuela 2.0, los planes de lectura se han esfumado, las actuaciones en interculturalidad son una quimera, ya no hay convocatorias que nos permitan mejorar nuestro equipamiento o nuestra formación, compartir nuestras experiencias o conocer otras nuevas. Sin embargo, hay un espacio que nunca podrán arrebatarte, donde la escuela 2.0 es una actitud y una realidad, donde la lectura es un hecho cotidiano y donde la interculturalidad tiene nombre propio y hermoso color de piel. Ese espacio, ese refugio, es el aula. Publicado en el blog de Strangis, autor Fernando Trujillo, a quien tenemos el placer de tener hoy con nosotros. Bienvenido, Fernando, y gracias por aceptar la invitación. Si buscamos en la web el nombre Fernando Trujillo Sáez, aparecen multitud de páginas y páginas y páginas donde aparece esta figura, y de ahí el renombre y la importancia que tenemos en el Congreso de contar con su presencia. Aparecen muchas temáticas relacionadas con la educación, luego hablamos un poco más, pero aparecen también, y voy a hacer acopio de una expresión que apareció, que le denominaba campeón del optimismo. Y en estos tiempos ser campeón del optimismo siempre viene muy bien. Tres grandes pasiones, las de Fernando, en el mundo profesional. Seguro que hay más, pero los vamos a sintetizar. La primera, la filología y las letras. Es un estudioso, un investigador de la lengua. Y luego, vinculada con otra gran pasión, la didáctica. La didáctica como elemento de innovación educativa y transformación de la educación y la enseñanza. Y su tercera pasión, la comunicación intercultural entre personas y pueblos. Educación, lengua y didáctica como puente de unión entre gentes de cualquier origen. Son muchos los temas que ha abordado: aprendizaje cooperativo, competencias básicas, a enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Me vais a permitir que no relate todas las ponencias, los congresos, los equipos de trabajo en los que ha partido, porque son innumerables. Os invito a que lo comprobéis. Actualmente el profesor Fernando Trujillo coordina el grupo ICOBAE de innovación sobre competencias básicas en educación y es experto asociado del proyecto Combat Más en el Consejo de Europa. Asesor de política lingüística de la Junta de Andalucía, 8 años vicedecano de investigación y relaciones internacionales y hoy día responsable del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universidad de Granada. Os dejo con un optimista que en tiempos revueltos nos va a hablar sobre innovación en la educación en el siglo XXI. Muchas gracias, Fernando. Siento decirles que Fernando no ha podido venir y lo que ha hecho es darme la presentación y yo la voy a leer. Yo soy el primo de Fernando, ese del que estaba hablando Ismael. También siento decirles que yo no sé hablar sentado, así que tengo que ponerme de pie. Bueno, gracias Ismael por la presentación, absolutamente inmerecida. Si buscan ustedes Fernando Trujillo en la red, encontrarán primero a un experto en cetáceos. Ese no soy yo. Lo digo por si buscan. El segundo es un escritor mexicano que se define como visionario, misántropo, etcétera, etcétera. Lo distinguirán de mí por el pelo, o por la ausencia de pelo. En mi caso, no en el suyo. Bueno, realmente tengo que darles las gracias por estar aquí. Yo soy culpable de dos cosas. Primero, de no ser capaz de hablarles en gallego, les pido disculpas. Y lo segundo, lo cual es imperdonable y merecería ser expulsado de la sala ahora mismo, es que no conozco a Coruña. Esto espero que no haya quedado grabado. En fin. No voy a decir que conozco Vigo, porque entonces cuando ya se forma el Tangay, claro. En todo caso, bueno, pues muchas gracias de verdad por estar aquí. Si ustedes no están aquí, no tengo ninguna excusa para venir a Coruña desde África. Piensen que yo vengo de la Facultad de Educación de Ceuta, desde África. De ahí mi piel morena y mi pelo rizado. Entonces, claro, llegar a Coruña tiene que ser con una buena excusa. Y esta me parecía que era una gran excusa. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a la Fundación Barrié por haber confiado en mí. Espero que no os arrepintáis al final de la sesión. Bueno,
Si alguien tiene curiosidad por saber algo sobre lo que se pueda decir en esta sesión, yo tengo la costumbre de colgar en mi blog, que es de Strange, lo que voy diciendo en mis ponencias. Creo en la cultura abierta, creo en la educación abierta e intento practicarla cuando puedo. Denme un par de horitas y la presentación que verán ustedes ahora pues estará colgada en The Strange, y también pues alguna referencia probablemente en el blog de nuestro grupo. Bueno, venía yo ayer en el avión pensando, ¿por qué están ustedes aquí? Es decir, ¿por qué no están ustedes de puente? Hay cosas que no comprende uno de la existencia, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se puede enviar aceite y agua al espacio con el YouTube Space Lab que nos ha presentado antes Javier Méndez. Esto es una cosa que a mí se me escapa porque yo soy de letras, pero que un grupo tan grande de personas inviertan su puente en estar aquí tiene que tener alguna explicación. Es decir, supongo que será el almuerzo, que será de categoría. Bueno, en serio, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué están ustedes aquí? Claro, yo ayer no pude hablar con ustedes, llegué muy tarde y no pude hacer una encuesta, no pude preguntarles y realmente tenía yo curiosidad. Entonces imaginé la respuesta. Pienso que en primer lugar somos una profesión peculiar. En realidad yo es la única profesión que conozco, entonces no piensen aquí que peculiar tiene ningún signo negativo. Mi padre era maestro, mi mujer es maestra, yo soy maestro, mi niña es maestra, ya tiene 9 años, pero tiene una cara de maestra que se muere, ¿sabes? Entonces, yo es la única profesión que conozco y es realmente la que, bueno, es mi vida. Pero no vamos a negar que somos una profesión peculiar. Y somos una profesión peculiar por muchas razones, pero entre otras porque somos una profesión que disfruta el encuentro. No solo que disfruta del encuentro, sino que disfruta el encuentro, el acto de conocerse, el acto de poder intercambiar experiencias, el acto de poder mostrar lo que hacemos. Bueno, pues yo creo que eso hace de la nuestra una profesión muy peculiar. Pero también estamos aquí no solo porque disfrutemos el encuentro, sino porque creo que también podemos aprovechar oportunidades como esta, pues para ganar fuerza en tiempos de incertidumbre. Esta ciclogénesis, y no me refiero a la que han tenido ustedes este par de días, yo no había escuchado nunca la palabra ciclogénesis, desde entonces la digo cada 10 minutos, tengo una ciclogénesis que me está matando la cabeza, en fin. Pues esta ciclogénesis económica que nos está machacando, pues también pide de nosotros que nos carguemos de fuerza. Un compañero le preguntaba, yo he escuchado la ponencia de Javier Méndez esta mañana, y un compañero le preguntaba, ¿cómo te cargas tú de energía? Qué pregunta más interesante. Bueno, pues yo creo que encontrándonos también nos cargamos de energía. Pero al mismo tiempo que nos cargamos de energía, pues también gozamos de una oportunidad para acallar críticas. Para acallar críticas, porque somos una profesión que invierte un viernes por la tarde, en el que podríamos estar en el Festival de Jazz de la Fundación Barrié o paseando por la Plaza de María Pita, e invertimos un sábado que nos podríamos haber ido de excursión a Euro Disney con nuestros niños, en estar aquí trabajando, porque aquí nos estamos trabajando. La escuela tiene fama de inmovilista, de que llegamos tarde, de que somos lentos en adaptarnos a los mundos modernos. Pero sin embargo, pues yo creo que no es verdad. Yo creo que en muchos casos los medios de comunicación, que son quienes más nos castigan, en realidad lo que han hecho es perder la memoria, por no decir perder alguna de estas dos fotos. No sé si hay alguien que tenga alguna foto de esta guardada. Estaría bien llevarla en la cartera para cuando nos dicen, es que en la escuela no os adaptáis al siglo XXI, ¡pum!, le sacas la foto. Y le dices, enséñame la foto del centro de tu niño, a ver si se parece a esta. Yo creo que muchas veces hemos olvidado las diferencias. ¿Qué les parece si llamamos a un premio Cervantes para que nos ayude? Bueno, pues
Vamos a ver si Nicanor Parra, maestro, físico, pues nos puede ayudar a ver cuáles son las diferencias. Yo, como soy de letras, no sé hacer robots para la Lego League, lo único que sé hablar es de poemas y cosas así. ¿Qué les parece si leemos un pequeño poema todos juntos? Se llama Autorretrato y dice algo así. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Bueno, ya no tenemos 500 horas semanales. Bueno, yo creo que la escuela ha sufrido un cambio radical. No somos esa escuela que retrataba Nicanor Parra. Afirmar que hemos llegado tarde es simplemente no querer mirar los datos y los hechos. Pero es verdad que nunca es suficiente. Siempre tenemos que ir apretando, siempre tenemos que ir dando un paso más. En realidad es el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, que tenemos con la sociedad. Lo que ocurre es que el énfasis en el discurso del fracaso, que tanto gusta a los medios de comunicación, en realidad es una espiral de muerte que nos conduce al mismo fracaso. Y tenemos que acabar con él. Por eso realmente acepté yo venir a Coruña, porque creo que ustedes aquí no quieren hablar de fracaso, quieren hablar de algo distinto. Yo creo que ustedes quieren que nos centremos en el discurso del éxito, en las cosas que sí estamos haciendo bien, en los proyectos que estamos siendo capaces de realizar. Y en realidad yo lo que he intentado en esta ponencia es demostrarles que Finlandia no está a muchos kilómetros de distancia, que hoy aquí se están viendo centros Finlandia. No se dejen engañar por la ilusión de los datos, de las pruebas PISA o de algunas otras. Tenemos algo que ofrecer, tenemos mucho que ofrecer. Cuando yo esta mañana he escuchado a Laura y a María decir, en Royce somos grandes, he comprendido que no necesitamos ser Finlandia, necesitamos ser Royce. Eso es lo que necesitamos ser. Bueno, pues se acabó la ponencia. ¿Alguna pregunta? Es decir, en realidad, ¿de qué va nuestra profesión? Bueno, pues nuestra profesión va de proponer actividades, y lo pongo entre comillas, como término genérico, ¿vale? No estamos todavía entrando en disquisiciones de si actividad, tarea, proyecto, etcétera, etcétera. Cosas que hacer que supongan realmente un reto motivador e importante para nuestro alumnado. Un reto, primero, de carácter personal. Un reto en el que cada individuo vea que tiene que superarse a sí mismo. También un reto de carácter social, en el que tengamos que construir una sociedad nueva, en el que tengamos que transformar estructuras que están ahí para ser cambiadas. Y también, en el siglo XXI, un reto mediático, un reto vinculado con las TIC, un reto vinculado con la red, con la sociedad red que decía Manuel Castells. Bueno, pues si me permiten les voy a contar un cuento. ¿No les importa? Bueno,
En realidad es un pseudocuento, porque es una pequeña aventura, una pequeña historia en la que participé hace poco y que me gustaría contarles. Érase una vez, que es como empiezan los cuentos, un niño llamado Manolo Mortadela. Permítame que les contextualice. Tuve la suerte de participar en una experiencia en un centro educativo en la ciudad donde yo vivo, en Algeciras. El primer día, pues, hacemos una serie de actividades, de dinámicas de grupos para conocernos. Era con dos grupos de cuarto de la ESO, cuarto A y cuarto B. Ya saben ustedes que la relación entre la A y la B es la siguiente. Los de la B piensan que la A son unos pijos y los de la A piensan que los de la B son absolutamente lo que sea. Entonces montamos una serie de dinámicas de grupo para que se conocieran. La actividad era muy sencilla, cada uno tenía que decir su nombre y una palabra con la que pudiéramos relacionarlo. Entonces yo empecé diciendo, bueno, pues yo me llamo Fernando Familia. Para mí mi familia, mis dos niños, mi mujer, mis padres, etcétera, son importantes. Entonces todo el mundo se va presentando, pues Gloria, gentileza, María, mar, tal, hasta que llega un chaval de 2 metros por 2 metros y dice, pues yo soy Manolo Mortadela. Y yo le digo, no está mal, pero te vamos a asociar con la mortadela durante una semana. ¿Tú no te lo quieres replantear? Y dice, no, me parece bien, me parece bien. Bueno, pues esta es la historia de Manolo Mortadela. Manolo Mortadela a lo largo de una semana nos mostró que era capaz de hacer algo absolutamente increíble, sin que sus maestros y sus maestras, pido disculpas por el uso del genérico, le hubieran enseñado a hacer eso increíble, o incluso sin que sus maestros y sus maestras supieran que sabía hacerlo. Es decir, a lo largo de una semana, Manolo Mortadela se descubrió ante la clase, ante sus compañeros y compañeras, ante todo el mundo. ¿Quieren saber qué era capaz de hacer? Bueno, pues su grupo de trabajo, 5 chicos y chicas, deciden hacer un trivial. Trivial, sencillo juego de preguntas y respuestas. Plantean hacer un tablero de grandes dimensiones, eligen una batería de preguntas. El tema era Federico García Lorca. Y Manolo, de repente dice, ¿y si hacemos una intro al trivial con una presentación digital en 3 dimensiones de todos los jugadores? Y yo dije, ¿perdona, Mortadela? Lo que les voy a enseñar, el amigo Manolo lo hizo en 2 sesiones de 4 horas de trabajo. Cuando yo empecé a ver a Manolo cómo se movía en los 3 ejes del programa de diseño, cómo era capaz de crear un muñeco y me decía, maestro, ¿lo sentamos? Yo decía, Manolo, ¿qué me está contando? Espérese un momento, lo vamos a sentar. Maestro, ¿quiere usted que aplauda? Manolo es la persona más dotada para el diseño tridimensional que yo conozca, incluido mi propia esposa, mi mujer, que es profesora de educación artística, de educación plástica y visual en secundaria. No he visto a nadie con más capacidad para moverse en las 3 dimensiones que el amigo Manolo, en cuarto de la ESO, en cuarto de la ESO. ¿Quieren que les cuente otro cuento? Pues por ejemplo el cuento de 5 estudiantes de la ESO que en una sola tarde se leyeron cada uno una obra diferente de Federico García Lorca. Sacaron de la obra que cada uno se leyó la información y escribieron una nueva obra que ellos titularon 5 personajes de Lorca en busca de su autor. Y entonces reflexionaba, la zapatera prodigiosa, pues reflexionaba sobre por qué Lorca la había creado así. Bueno, el zapatero en realidad, perdón. Y Yerma se preguntaba por qué Lorca la había hecho así. 5 estudiantes de secundaria, de esos que no leen, según todas las estadísticas,
leyéndose cada uno una obra de Lorca en una sola tarde. O el cuento de cómo José Luis Cano, que es un poeta de la generación del 27, un crítico literario muy importante, nacido en Algeciras, pues cómo 5 estudiantes se dan cuenta de que no existe en la Wikipedia en inglés. Y claro, José Luis Cano tiene que estar en la Wikipedia en inglés. Bueno, pues ellos fueron los encargados de introducir a José Luis Cano en la Wikipedia en inglés. Y cómo a partir de que lo introducen con una biografía mínima, ese mismo día, un grupo de expertos en poesía española de Estados Unidos empiezan a enviar información para seguir construyendo la entrada sobre José Luis Cano. Bueno, todos estos cuentos, que no son cuentos, son realidades, un proyecto de trabajo, lo tienen en esta dirección, en lorcaenlosmilagros.blogspot.com. No merece la pena que se vuelvan locos copiando, porque les prometo que yo soy muy cumplidor y cuelgo las presentaciones, sobre todo porque ya los compañeros y compañeras del CAFI me han dado un pendrive con la amenaza de no darme de comer. Y yo por comer puedo hacer cualquier cosa. Es decir, que aquí está todo el material colgado. Pueden ver las presentaciones, pueden ver el plan de trabajo, pueden ver el contexto sociocultural, socioeconómico del centro, etcétera, etcétera. Y también podrán verlo pronto en la webcast de leer.es, el centro virtual leer.es del Ministerio de Educación. Bueno, ¿cómo se consigue hacer que estos cuentos sean realidad? Bueno, pues decidiendo cómo queremos abrir las puertas. Así de sencillo. ¿Cómo abren ustedes las puertas normalmente? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo abrir una puerta? Básicamente hay dos formas de abrir una puerta, que es empujar o tirar. Esto es así desde que hay puertas. Lo que no es así es que se haya aplicado a la didáctica general desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a analizar qué tipo de acción es la que parecen favorecer, qué tipo de fuerza es la que requieren y también qué consecuencias tienen. O aplicado a educación, pues qué entra, qué sale cuando abrimos las puertas, cómo empujamos, cómo tiramos, quién hace el esfuerzo y cómo valoramos qué ha entrado y qué ha salido. Les pido durante un momento que olviden las puertas automáticas, que había una compañera diciendo, no, también las hay automáticas. Olvídense de las giratorias y olvídense de todas las demás puertas que no sean empujar o tirar. Vaya, hombre, háganme ese favor. Empujar. ¿Cómo se abren las puertas empujando en educación? Bueno, pues se abren las puertas empujando en educación cuando pensamos que la cabeza de nuestros estudiantes están compartimentalizadas. Y de alguna forma nuestra tarea es rellenar de información esas habitaciones vacías. Claro, si lo que queremos es meter información, cuanto más información, mejor. Que no falte, que no sobre ningún espacio. Horror vacui como principio de la educación. La clave didáctica para rellenar, para empujar, es hablar. Exponer. La lección magistral de la universidad, o esto que yo estoy haciendo ahora, sin los chistes, es el ejemplo más clásico. Enseñamos contando, exponiendo. Y el estudiante escucha. Creo que hay algunas unidades ya de la administración que están buscando este tipo de parapetos para las orejas y empezarán a distribuirse en sustitución de los portátiles. No me aplaudan cuando digan estas cosas porque me crean problemas, ya lo saben. Bueno, la disposición del estudiante, pues podríamos llamarla la convencional, sentado delante de su mesa, con su silla, con su libro y con su bolígrafo. Es decir, no se espera una actitud o una actividad especial. Y nuestro trabajo está dividido en una serie de bloques enmarcados dentro de un horario. El horario es la herramienta, el instrumento que determina qué hacemos, dónde, cuándo y casi cómo, porque es el que hace que distintos libros de texto vayan entrando en el aula. De tal forma que el efecto combinado de horarios y libros de texto hace que muchas de nuestras asignaturas sean absolutamente iguales. Conocimiento del medio en primaria, ¿y qué es lo que hacemos? Copiar lo que dice el libro de texto.
Mi niña me venía los otros días con unas actividades de conocimiento del medio que consistía en copiar todo lo vinculado con los medios de transporte que incluía el libro de texto. Yo pensé montarla en el autobús, pero me parecía demasiado arriesgado. El producto de esta acción de empujar es que pretendemos pues, crear estudiantes exactamente clonados, homogéneos, y también trabajamos para una imagen estandarizada, homogeneizada del estudiante. Aunque en muchas ocasiones de tanto empujar lo que creamos es un efecto camarote de los hermanos Marx. Es decir, la información se va acumulando, acumulando sin mayor orden ni concierto. Esta forma de enseñar, empujar, pues existe desde que se hizo esta foto y en realidad hasta hoy. En realidad hemos estado adaptando muchas de las facetas de nuestra profesión, pero seguimos empujando en muchos casos. Evaluar, cuando se empuja, consiste en medir lo que ha entrado. Es decir, pues como cuando queremos saber cuánto aceite hay en nuestro coche. Metemos una varilla, lo sacas y dices, mucho aceite, poco aceite. Porque como la clave es empujar, es meter contenido, pues evaluar consiste en saber cuánto ha entrado. Y eso es lo que hacemos con algunas de nuestras evaluaciones, que consisten fundamentalmente en exámenes. La familia en este modelo es un ser extraño y no pone el pie en la escuela, que es lo que quiere decir esta imagen. Porque en realidad, ¿qué tiene que hacer la familia en la escuela si lo que hay que hacer es empujar? Si la familia no tiene contenidos que aportar, pues mejor que no se acerque. ¿Y qué pasa si planteáramos una metáfora distinta? ¿Y si tiramos? ¿Qué ocurre en la escuela cuando tiramos de la puerta hacia afuera? Bueno, pues en primer lugar que la fuerza puede que la hagan desde dentro y desde fuera. Es decir, podemos pedir a los estudiantes que nos ayuden, que empujen hacia afuera. Podemos pedir a nuestros estudiantes que intenten salir, que no se queden dentro. Lo cual con el modelo del empuje, pues no se puede pedir que hagan eso. ¿Cómo enseñar? Es una pregunta con respuestas múltiples. Cuando lo que intentamos es abrir hacia afuera, es tirar, es sacar, pues aparecen estrategias metodológicas, estrategias didácticas que no aparecen en el otro modelo. Aparecen desde portafolios a contratos de aprendizaje, hacemos etnografía, hacemos cosas muy distintas. Porque al abrir la puerta, los caminos que hay delante de la puerta son muy variados. No hay un único camino. Esta mañana, Javier Méndez decía, cuando uno hace un proyecto, el profesor aprende con sus estudiantes. Te enfrenta a la duda, a la incertidumbre. Hay un libro muy interesante que se llama El maestro ignorante. A mí me parece un libro divertidísimo. Bueno, en realidad cuando abres hacia afuera ocurren cosas insospechadas y nos enfrentamos a incertidumbre. Pero no suele pasar nada, no suele haber más problemas de la cuenta. Porque en realidad estamos muy preparados para manejar la incertidumbre. Tenemos un repertorio muy amplio de recursos para responder a la incertidumbre. Incluso tenemos muchos recursos para responder al lío, al follón. Le he puesto carteles en inglés porque como somos plurilingües, pues nos movemos con una facilidad entre los idiomas. La actitud en la clase no es ya mi silla, mi mesa, mi libro, mi boli, sino que empezamos a construir redes, empezamos a plantearnos grupos cooperativos, grupos de colaboración en la red. Es decir, empezamos a funcionar de una manera distinta en la clase. Empezamos a cooperar. Aprender ya no es solo recibir, es cooperar. Y empezamos también a ver el currículo de una manera distinta, no como compartimentos, sino como aspectos comunes, aspectos integrados del conocimiento humano. Empezamos a integrar el currículo. Y entonces la familia tiene sentido. Si yo voy a hablar de pesca en Algeciras, en la ciudad donde vivo, o de pesca en A Coruña, o de pesca en alguna ciudad gallega costera, pues a lo mejor en lugar de hablar yo sería mucho más interesante que viniera Paco, que tiene un puesto de pescado en la plaza, o que viniera María, que ha estado trabajando en una fábrica vinculada con la pesca, o que viniera un marinero
entonces la familia sí tiene cosas que aportar, porque estamos sacando del aula, estamos tirando hacia afuera. Y esa es la pregunta de este encuentro, o es la pregunta que yo les hago en este encuentro, habrá muchas otras preguntas. ¿Qué modalidad eligen ustedes? ¿Prefieren seguir empujando o se atreven a tirar hacia afuera? Lógicamente ustedes pueden decirme, pero mira, esto no es una milonga, esto se puede hacer, es posible. Bueno, pues sí, la respuesta es que sí. Y realmente el día de hoy, el día de ayer, lo que está es mostrando proyectos en los que se demuestra que sí, que es posible. Pero necesitamos un giro positivo, necesitamos olvidarnos de ese discurso del fracaso. Y ese giro positivo se basa en la expertición. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo tienen ustedes hoy la expertición? Hace frío y eso para la expertición a veces, como para otras cosas, no es bueno. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué quiere decir expertición? Pues que necesitamos experiencia, necesitamos práctica, necesitamos pericia y necesitamos reflexión. Es decir, necesitamos profesorado profesional. Pero afortunadamente, justo eso es lo que tenemos. Entonces vamos a dar un giro positivo basado en nuestra expertición. Y hoy vamos a dar ese giro hablando un poquito sobre innovación y competencias básicas, que todavía no hemos hablado casi de ellas. Bueno, innovar implica experimentar una novedad, siempre es relativa, siempre alguien lo ha hecho ya, siempre he hecho algo parecido, pero en todo caso, experimentar con una novedad. Y el comienzo de toda innovación es la toma de conciencia. La toma de conciencia puede realmente provenir de muchos ámbitos distintos, puede provenir de propuestas de la administración que nos anima a hacer algo determinado con un programa, con un proyecto, puede provenir de la propia evaluación de diagnóstico que nos muestra lagunas en ciertas facetas de nuestro trabajo, de nuestra actuación, puede provenir de la formación permanente, puede provenir de una situación de crisis en nuestro centro, es decir, puede provenir tanto de factores externos como de factores internos. Bueno, la escuela es siempre una institución multicausal. Siempre somos un entorno complejo, por eso cambia lentamente. La escuela cambia lentamente porque es realmente un entorno muy complejo, donde inciden muchísimos factores. Bueno, la toma de conciencia puede provenir desde dentro de la escuela, desde la propia dirección, desde el propio profesorado. Podríamos hablar mucho, pero no lo vamos a hacer, sobre liderazgo distribuido, sobre el liderazgo repartido entre todos los miembros del claustro, liderazgo que hace que tomemos conciencia de la necesidad de cambio. En todo caso, la primera clave es yo, es cada uno de ustedes. Aquí me hice yo una foto, después decidí cambiar de look, ¿vale? Y me afeité. Cada uno de nosotros maneja una teoría de la enseñanza y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra teoría de la enseñanza, cómo creemos que se debe enseñar. Y en paralelo también tenemos una teoría del aprendizaje, cómo creemos que aprende nuestro alumnado. Nuestras teorías de la enseñanza y del aprendizaje dependen al menos de estos tres factores, de tu aprendizaje escolar. Antes, cuando estaba tuiteando en la sesión de Javi Méndez, pues una compañera me decía, cuando nosotros éramos pequeños, es decir, nuestra experiencia escolar sigue siendo un factor muy importante en cómo creemos que hay que enseñar. Nuestra formación inicial y permanente y, por supuesto, nuestra experiencia profesional y la reflexión que sobre ella hagamos. No vamos a poder hablar de la segunda y la tercera, pero ¿qué recuerdan ustedes de su experiencia escolar? ¿Tienen buenos recuerdos? No buenos recuerdos de patio, de compañeros o incluso de una visita que hicimos, sino buenos recuerdos de aprendizaje, de cómo se les enseñaba. Verán, les voy a hablar de mi experiencia. También pongo la foto para que vean que tuve pelo durante un tiempo. El aprendizaje que yo realicé
era un aprendizaje individualista, era un aprendizaje centrado en el docente, era una enseñanza mediada por el libro de texto, era una enseñanza organizada por asignaturas. Yo como docente me tengo que plantear si quiero seguir enseñando así o si quiero cambiar. Y ese punto, esa toma de conciencia es la clave para la innovación. Ese es el primer cambio. El primer cambio no es diseñar un proyecto, el primer cambio no es plantear una gran tarea. Es tomar conciencia de cómo aprendiste tú, de cómo te enseñaron a ti y qué puedes tomar de valioso de ahí o qué debes cambiar. Y a partir de ahí plantearte un nuevo presente o un nuevo futuro. Digo presente porque si nos planteamos un nuevo futuro siempre estamos fastidiando a María y a Laura, que son las que están con nosotros este año. Si siempre estamos pensando proyectos de futuro, estamos desperdiciando a la gente que tenemos en clase este año. Por eso vamos a hablar del presente futuro. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues les voy a hacer una propuesta sencilla. La propuesta que hacemos es la que estamos trabajando con este grupillo de amiguetes que se llamamos Icobae. Y la propuesta es la siguiente. Vamos a construir una casita. Una casa que, desde la perspectiva de nuestros estudiantes, consiste en participar en proyectos de investigación, en proyectos de creación artística, de creación literaria, en proyectos de emprendimiento o en proyectos de aprendizaje-servicio. Eso es lo que ven nuestros estudiantes. Detrás de eso hay un intento consciente, premeditado, de organizar nuestra enseñanza en torno a estructuras de aprendizaje cooperativo, hacer un uso intensivo de las TIC y a intentar promover en nuestro alumnado una socialización rica, que le ponga en contacto con muchas situaciones socioculturales distintas. Y desde la perspectiva del docente, en realidad lo que les proponemos es diseñar tareas integradas y proyectos mirando al currículum. La base de todo es el currículum. Es más, vamos a hacer un pequeño ejercicio durante un par de minutos. Repitan conmigo. El currículum es mi amigo. Así vamos a estar durante 2 minutos, ¿vale? Para tomar conciencia de que realmente el currículum no es el enemigo. El currículum es mi amigo. Y vamos a intentar demostrarlo. En realidad lo que me han prometido es que si consigo demostrar que el currículum es mi amigo, me pagan. Si no, no me pagan. Lo digo para que lo valoren en la evaluación final. ¿A quién le gustan los juegos de construcción? Los legos y este tipo de cosas. ¿A quién le gusta este tipo de actividad? Supongo que mi amigo Javi Méndez, que habló esta mañana, dirá que sí, al menos él. Pero en realidad hay mucha gente que le gustan los juegos de construcción. ¿Hay alguien que dé clases en primer ciclo de primaria aquí en la sala? Sí, hay 2 compañeros valientes que han venido, 3. Bueno, 3 compañeros valientes que levantan la mano por si ahora los saco aquí a bailar o a... No voy a sacarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer ciclo de primaria entre muchas otras cosas? Bueno, pues tenemos que jugar. Tenemos que hacer juegos de construcción. No sé por qué había avanzado ya. ¿Qué es lo que dicen los criterios de evaluación primer ciclo de primaria, conocimiento del miedo? Porque a veces da miedo lo que hacemos con esta asignatura, con esta materia. Y literalmente el criterio de evaluación dice montar y desmontar objetos y aparatos simples. Montar y desmontar objetos, es decir, que tenemos que traer a clase un cochecito, unos destornilladores y ayudar a que nuestros chicos y chicas monten y desmonten ese cochecito, expongan las piezas ordenadamente, sean capaces de volver a montarlo, volver a intentarlo con un Lego, con algún elemento de construcción sencillo, muy sencillito. Porque después de este primer ciclo llegará el segundo ciclo y en segundo ciclo nos dice analizar las partes principales, etcétera, etcétera, y en rojito. Realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto. Montar y desmontar, en segundo ciclo, realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto. Y en tercer ciclo, planificar la construcción de objetos y aparatos, aquí ya con fuentes energéticas, operadores, materiales apropiados. Y por si acaso se te escapa, te dice el criterio de evaluación, y realizarla. Esto es para el dubitativo. Por si tú dices, yo lo voy a planificar, pero no me da tiempo este año,
¿Sabe? En estos 2 años, como solo tenemos 2 años para este criterio de evaluación, vamos a planificarlo, no realizarla. Este es el currículo, estos son los reales decretos de enseñanzas mínimas para primaria. El currículo es mi amigo. ¿A quién les gustan las carreras de orientación? Hay gente que salga al campo a hacer carreras de orientación con las postas, las brújulas. Hay gente de este tipo, ya saben ustedes. Bueno, segundo ciclo de educación primaria. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para... Y ahora viene el pelotazo. Situarse en el entorno, localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados y utilizar planos y mapas con escalas gráficas para desplazarse. Hay que hacer una carrera de orientación, un juego del escondite, una caza del tesoro. Pueden hacer lo que ustedes quieran, porque el criterio es muy flexible. Pero aquí tenemos que jugar a movernos por el espacio. ¿A alguien le gustaría ser la persona del tiempo, algo así como el Julio Marbizón del siglo XXI? Bueno, pues porque podríamos intentarlo en el segundo ciclo de educación primaria, donde tenemos que recoger datos y utilizar aparatos de medida para establecer relaciones entre algunos factores del medio físico y las formas de vida y las actuaciones de la persona. Es decir, vamos a coger datos durante una serie temporal y vamos a intentar predecir el tiempo. Mañana llueve, mañana no llueve. Estamos viendo humedad relativa del aire, estamos viendo... Bueno, pues vamos a jugar a ser la persona del tiempo. ¿A alguien le gustan los experimentos? Bueno, pues en tercer ciclo de educación primaria. Planificar y realizar sencillas investigaciones en relación con la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor, el sonido. 2 años tenemos para hacer esto. No está mal. No dice explicar qué es la luz ni el magnetismo, dice planificar y realizar sencillas investigaciones. En secundaria, producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos, valorando las repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos. Todo el que pueda que haga este experimento, porque yo no puedo. ¿A quién le gusta la astronomía? ¿A alguien le gusta la astronomía aquí en la sala? ¿Ver las estrellas? Seguro que sí. Primer criterio de evaluación que nos encontramos en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas en secundaria. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos y representaciones a escala del sistema solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol. Es decir, que todos los estudiantes que hayan pasado por primero de secundaria tienen que tener ya en su mesita de noche un modelo a escala del planeta, del sistema solar. Entonces, si tienen ustedes un hijo que haya pasado por primero de la ESO, pues pregúntenle si hizo el modelo a escala del sistema solar. Porque eso es lo que dice interpretar y elaborar. No dice conocer ni nada parecido. ¿A alguien le gusta la historia? Bueno, pues vamos a jugar con la historia. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española, etcétera, etcétera. Y dice, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. Puedes coger un papel de 3 metros de largo y hacer una línea de tiempo en papel. Puedes rodear toda tu clase, puedes hacerlo en una 4. Puedes coger dpt.com y hacerlo en la red, que como está en inglés, somos plurilingües. Puedes hacerlo como quieras, pero tienes que moverte en una línea del tiempo, con lo cual estás trabajando los textos discontinuos, con lo cual saldremos mucho mejor en PISA y estaremos todos mucho más contentos. En realidad yo con que se lo pasen bien haciendo la línea del tiempo ya estoy contento. ¿A alguien le gustan cosas como Google Maps, Google Earth, esto que vemos la Tierra dando vueltas, que buscamos nuestra casa para ver si hemos salido y todas estas cosas? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en ciencias sociales, en primero de la ESO. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información, etcétera, etcétera. O en tercero de la ESO en relación con el mapa de España y las unidades administrativas. ¿A alguien le gustaría ser entrenador o entrenadora profesional? En el Barça tienen un puesto libre. Lo digo por si hay algún candidato, ¿vale? Lo de Tito Vilanova no está tan claro como dicen, ¿eh? Cuando les enseño este criterio de evaluación a los compañeros de educación física,
pues se sorprenden, porque en primero de educación física hay que hacer un cuaderno, que puede ser un cuaderno en papel, puede ser un blog, puede ser una wiki, en el cual cada estudiante tiene que ir anotando actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular. De tal forma que ese estudiante, pues que está en una edad muy buena y que no se estropea nunca, pues cuando tenga como yo 25 años, antes de ir al gimnasio, sepa cómo calentar. Es decir, cuando entras allí con las bolitas de pilates, pues que tú sepas cómo hacer los estiramientos y todas estas cosas. No dice aprender a hacer calentamientos, dice recopilarlos, con lo cual estamos en una actividad, pues diríamos lingüística, con lo cual aquí el profe de educación física, la profe de educación física tiene que mirar hacia su compañero de lengua y también al compañero TIC, porque vamos a hacer una wiki y estamos integrando currículum. ¿A alguien le gustaría ser artista gráfico como mi amigo Manolo? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en cuarto de la ESO. Utilizar recursos informáticos y las TIC para imagen fotográfica, diseño gráfico, dibujo asistido por ordenador, edición videográfica. ¿A alguien le gustaría ser investigador? Bueno, pues en matemáticas de segundo de la ESO hay que hacer una investigación de corte sociológico. Formular las preguntas adecuadas para conocer algún elemento de una población, recoger, organizar y presentar los datos utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. Hay que hacer una investigación sociológica en matemáticas, con lo cual también habrá que escribir un cuestionario, con lo cual también habrá que usar herramientas TIC, con lo cual estamos integrando currículum. ¿A alguien le gustan los ordenadores? Bueno, pues en tecnología en secundaria hay que identificar y conectar componentes físicos de un ordenador. No dice conocerlo, dice enchufarlo. ¿Cómo arrancamos el motor para que todo esto sea verdad? Bueno, pues en realidad sabemos cómo se puede arrancar de tal forma que siga funcionando. Hay una serie de variables que hacen que la innovación funcione y se mantenga, pues que suponga una ventaja respecto a lo que ya se hace, pero que al mismo tiempo sea compatible con lo que ya se hace, que no sea una ruptura absoluta, porque si es una ruptura absoluta parece decir, lo que hacías no me gusta, lo que hacías no era bueno. No es verdad, eso hace que la innovación caiga. Se tiene que poder pilotar, se tiene que poder probar, no puede ser una cuestión solo de papeles, tiene que darnos visibilidad. Yo cuando he visto esta mañana que Laura y María estaban en el YouTube Space Lab, ¿entienden lo que es visibilidad? Y también estatus. Es decir, que nos sintamos orgullosos de ser la maestra y el maestro de esas dos chicas, de toda su clase, de todos los que han ido al concurso de First Lego League, etcétera, etcétera. Tienen que darnos visibilidad y estatus. Y al mismo tiempo tienen que tener un nivel razonable de originalidad y de concreción. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es intentar utilizar estas ideas para la incorporación de las competencias básicas al currículo. Y diseñar un proyecto que cumpla con estas ideas. Un proyecto que incida directamente en el trabajo en el aula. Que no sea una cuestión solo de escribir papeles, de escribir descriptores, subdescriptores, competencias, subcompetencias, ultracompetencias o ultradescriptores. Lo que queríamos era incidir en el aula. Un proyecto que favorezca la modificación gradual de nuestras propias prácticas. Un proyecto que se base en una lectura escrupulosa del currículo. Si no está en el currículo, no lo hago. Yo hago lo que me manden. Lo que pasa es que el currículo manda cosas muy interesantes. Y finalmente, que ofrezca los resultados a través de las redes, para que visibilice el trabajo de nuestros estudiantes. Bueno, la Semana de los Proyectos es una idea que propusimos a los centros del profesorado de la provincia de Sevilla. Todos los centros del profesorado de la provincia de Sevilla ofrecieron, a través de la formación que estaban dando a sus equipos directivos, la posibilidad de participar en una experiencia de innovación, llamada la Semana de los Proyectos, y que es tan sencilla como diseñar un proyecto innovador, en la línea que les he comentado antes, y además hacerlos todos de manera casi simultánea, compartiendo no solo los resultados, sino el cómo se hizo, el de making of, pues compartimos el cómo se hace, compartimos los resultados,
e intentamos visibilizarlo a través de este blog. Bueno, nosotros cuando le propusimos a la Delegación Provincial de Sevilla esta idea pensamos, hombre, si se apuntan 5 o 6 centros, pues para empezar está bien. Pues tenemos más de 300 docentes trabajando y tenemos 70 y tantos centros haciendo sus proyectos. Y ahora el 6 de junio pues nos reunimos a evaluar y a hacer una jornada de intercambio de experiencias. ¿Cuál es el sentido de la Semana de los Proyectos? Pues lanzar un mensaje sencillo y matemático. 6 por 3 más 4 por 3 igual a 30. Si consiguiéramos hacer un proyecto, una tarea integrada cada trimestre, solo uno, sencillo, fácil, uno cada trimestre, tendríamos 3 por cada curso, por cada nivel de primaria, 6 por 3, tendríamos 1 por cada trimestre en secundaria, 4 por 3, en total 30. 30 proyectos en la vida escolar de un estudiante. No solo así se desarrollan competencias básicas, sino que así podemos ver el cambio. ¿Cuántos proyectos como los que están viendo ustedes aquí hoy tuvieron ustedes cuando eran estudiantes? ¿Se habrían contentado con uno como los que han visto ustedes hoy? Yo, con haber participado como observador en el que he visto esta mañana, habría sido un niño feliz. Solo con escuchar que una compañera mía dice, me gustan las matemáticas porque me permiten comprender la realidad. Yo creo que habría sido feliz solo con escucharla a ella. Bueno, pues lo que queremos es generar una dinámica en la que esto no sea lo excepcional, sino que sea lo normal. Porque además hemos constatado que es posible. A través del programa Profundiza del Ministerio de Educación, hemos visto que esto se puede hacer. Y que se puede hacer gracias a la expertición de nuestro profesorado. En Andalucía, el programa Profundiza ha tenido un desarrollo importante y pues nuestro grupo de trabajo ha tenido la suerte de encargarse de la difusión de las actuaciones del profesorado a través del programa Profundiza. Entonces, en ese blog pueden ustedes ver qué está haciendo el profesorado andaluz, trabajando viernes y sábados por la mañana en talleres. Hemos lanzado globos sonda al espacio, donde han reventado y han caído, dejando caer los sensores para ver qué hay entre el espacio y nosotros. Hemos hecho robots, hemos cristalizado sales. Es decir, se están haciendo, digo un hemos inclusivo con toda la humildad del mundo, porque lo único que hacemos nosotros es difundirlo, son los docentes quienes lo hacen. Pero hemos constatado que se puede hacer y ahora lo queremos hacer en el aula y de manera regular. En resumen, sí, yo pongo en resumen siempre a la mitad de la presentación, ¿sabes? Porque mucha gente se va quedando dormida y entonces pongo en resumen, la gente se me viene arriba y hay un poquito más de... ¿Sabe usted lo que quiere decir, no? Ya solo quedan 200 diapositivas, ¿vale? O sea que vamos bien. Yo creo que para las 3, si tienen que llamar a casa, hemos acabado. En resumen, los docentes son expertos. No inviten ustedes a más expertos para hablarles de competencias básicas. No me vuelvan a invitar para eso. No me necesitan. Ustedes son los expertos. Tenemos que tomar conciencia de que somos expertos, no solo en nuestra profesión, sino en estos nuevos retos que se van colocando delante de nuestra profesión. En todo caso, lo que sí es importante es que estemos en red. Eso sí es muy importante, que estemos en contacto. Si ustedes se van de este encuentro sin 5 o 6 correos electrónicos, este encuentro no ha merecido la pena. Si se van de este encuentro sin haber creado un grupo de Facebook, este encuentro no ha merecido la pena. Si se van de este encuentro sin algún contacto en Twitter o sin haber entrado en Twitter, este encuentro no ha merecido la pena. Ustedes son los expertos, pero necesitan estar en red, necesitan estar en contacto. Nuestro trabajo es diseñar situaciones de aprendizaje. No somos, y pongo algunas otras profesiones, inspectores o inspectoras. No lo somos. Algunos de ustedes lo serán. Después vamos a hacer un sondeo para ver quién tiene el germen, ¿vale? No somos investigadores. No somos diseñadores de currículos. Somos educadores y educadoras.
creamos situaciones de aprendizaje. En ese sentido, hacer un trabajo de análisis sobre el currículo para sacar descriptores o para sacar sus competencias me parece una actividad intelectual interesante, pero creo que complementaria y a veces paralela a nuestra labor. Nuestra labor es crear situaciones de aprendizaje. En la medida en que las situaciones de aprendizaje que nosotros diseñemos sean complejas, sean un reto, sean atractivas, sean un problema a resolver, un problema real, un problema vinculado con la vida de nuestros estudiantes, en la medida en que creemos ese tipo de situaciones de aprendizaje, estamos contribuyendo a las competencias básicas de nuestro alumnado. Hace poco, escasamente un mes, hubo un encuentro en Carmona, Sevilla, de un grupo de unos 200 profes que se llama el EABE, el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos, que ni es andaluz ni es de blogs educativos. Estas cosas que hacemos allí abajo. En realidad ya va gente de toda España y va mucha gente que no tiene blogs. El caso es que hubo una mesa interesantísima de estudiantes, chicos y chicas que vinieron, una mesa redonda, a hablar de su experiencia como estudiantes. Y fue impactante cuando el moderador le pregunta a los chicos y a las chicas: ¿cómo os gustaría que fuera la escuela? Estas preguntas que hacemos los maestros. Que yo siempre pienso, te van a responder, pues que haya una PlayStation, que haga una piscina. ¿Sabes lo que le respondió a este chico? Me gustaría entrar a clase sin saber lo que va a ocurrir. Me gustaría que me sorprendieran. Y yo en realidad entro a clase sabiendo todos los días lo que voy a hacer hora tras hora. Bueno, contribuir al desarrollo de las competencias básicas pues supone plantearse si no tenemos que jugar también a la sorpresa, controlada, planificada, programada, pero tenemos que jugar a la sorpresa. En este sentido, yo les animo a que echen un vistazo a los criterios de evaluación del currículo actual, de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Son una puerta muy interesante para el diseño de tareas, de proyectos. Pero les voy a decir una cosa así en voz baja, aprovechando que esto no sale en streaming ni nada parecido. Si nos los cambian, dará igual. Buscaremos otras puertas para seguir diseñando tareas y proyectos. Porque el problema es que el desarrollo de las competencias básicas está ligado con nuestra forma de enseñar, no tanto con los contenidos que tenemos que enseñar. Bueno, tareas y proyectos son dos formas eficaces, dos formas potentes de desarrollar las competencias básicas de nuestro alumnado, porque generan situaciones complejas de aprendizaje. Pero tenemos que asumir que el desarrollo de las competencias básicas no ocurre exclusivamente dentro del aula. Ocurre dentro del aula, ocurre fuera del aula, ocurre fuera de la escuela. Y en ese sentido, el profesorado es el agente fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, pero no el único. Tenemos que contar con la familia, tenemos que contar con lo que aquí llamamos sociedad, es decir, tenemos que hacer comunidad de aprendizaje. Tenemos que plantearnos que no somos el único agente de desarrollo de competencias básicas. Y ya acabando, tenemos que asumir que aprendizaje y evaluación no son dos momentos distintos, sino que en realidad cuando diseñamos tareas y cuando diseñamos proyectos, la propia observación del desarrollo de la tarea del proyecto, la toma de datos en el desarrollo, los productos que se realizan a través de un portafolio, son los mecanismos y son las estrategias de evaluación. Enseñar y evaluar no son dos momentos diferentes. Es decir, que lo que venía a decirles yo hoy es que son ustedes competentes y que tenemos que asumirlo. Pero que cualquier cambio tiene que ser deseado, es decir, tenemos que querer innovar, que cualquier cambio tiene que ser gradual, tiene que ser pequeño, tiene que ser paso a paso. Y que cualquier cambio tiene que apuntar a ser un éxito. No podemos permitirnos fracasar, porque jugamos con materia viva. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es una secuencia muy sencilla. Empieza diseñando, pero no lo pruebes.
El primer trimestre diseña un proyecto, pero no lo pruebes todavía. Háblalo con los compañeros y con las compañeras. Enséñalo a tu red de apoyo. En el segundo trimestre, diseña y prueba, pero no evalúes. No saques datos para la evaluación del alumnado todavía. No te agobies con la evaluación. Y en el tercer trimestre, diseña, prueba y evalúa. Es decir, realiza el proyecto en su totalidad. Vamos a ir cambiando, pero poco a poco. Y así sí podemos incorporar las competencias básicas al currículo. Y ya acabamos. Cabe la posibilidad de que, bueno, pues acaben ustedes muy contentos de este encuentro, esta tarde-noche, después de escuchar al profesor Ángel Pérez Gómez, pues realmente se vayan ustedes absolutamente convencidos de que sí se puede. Bueno, pues yo quiero acabar recordándoles contándoles una pequeña anécdota que me pasó hace ya algunos años. Vamos a llamar a este muchacho Antoñito. Fuimos al cole de Antoñito a hacer un proyecto muy sencillo, la grabación de un telediario. Antes de empezar, pues lo lógico, le preguntamos a las tutoras pues cómo era la clase. Esto era un sexto de primaria y nos dice la tutora, bien, la clase es buena, no está mal, bien, excepto Antoñito. Y eso ya dice, oh macho, Antoñito, tiene que ser. El caso es que nos ponemos a trabajar y Antoñito funciona estupendamente. Leímos noticias de prensa escrita. A partir de ahí cogimos modelos textuales para elaborar nuestras propias noticias para nuestro telediario. Él quería escribir sobre Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano estaba todavía en Inglaterra, antes de que viniera aquí a España y ya por fin ganara la Copa de Europa y todas las cosas que ha ganado Cristiano. Bueno, pues a nosotros no nos importaba que él escribiera sobre deporte. Es una sección más del telediario y, bueno, pues perfecto. Nos importaba mucho más porque trabajara con el modelo textual, con la gestión de la información, con la gestión comunicativa de todo este acto que íbamos a grabar. El caso es que Antonio preparó su noticia, la oralizó, la ensayó en pequeño grupo, la ensayó en gran grupo, hicieron su telediario, lo grabamos, lo editamos, lo volvimos a ver, se autoevaluaron, coevaluaron, fueron evaluados. Una semana entera de trabajo intenso. Y cuando acabamos, estábamos ya acabando, mes de junio en Algeciras, pues el caso que se me acerca y me dice, maestro, ¿es usted feliz? Y yo le digo, hombre, claro, yo pensé, junio, la declaración de la renta, el calor, que yo lo llevo muy mal, porque yo tengo que tener un gallego dentro, porque a mí me gustaría que el verano hiciera fresquito y tal. Pero yo no se lo dije porque soy muy profesional. Yo le dije, Antonio, absolutamente feliz. ¿Sabes? El caso es que le pregunté, pero mira, Antonio, ¿y tú? ¿Tú eres feliz? Y Antonio me dice, maestro, usted por mí no se preocupe, porque todo lo que sea perder el tiempo a mí me hace muy feliz. Es decir, una semana entera que para él había sido perder el tiempo. El caso es que cuando salimos de clase, pues ya estamos charlando tal, y yo le digo a la tutora, Rosa, claro, yo soy de la universidad, yo doy una masterclass, una sesión de clase, un workshop y eso es lo que hago al mes, porque poco más, un articulito y... Entonces, claro, una semana aquí metido de 9 a 3, mira, me duele la gargantita, se me han hinchado los pies, las manitas irritadas de la tiza, estoy hecho polvo y me dice la tutora, Fernando, si tú supieras lo que es la clase de verdad. Yo he estado allí una semana trabajando ya. En realidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues una gran coherencia entre la teoría de enseñanza del estudiante y de su tutora. Bueno, cuando ustedes vuelvan el lunes a su centro, primaria, a su centro de secundaria, porque ya me he enterado que infantil parece que no hay, aunque también tendrían que estar, pues también tienen ustedes delante a muchos Antoñitos y también tendrán a la tutora de Antoñito, de compañera. Bueno, a pesar de todo, ustedes tienen la fuerza, tienen los argumentos, tienen las claves para demostrar que esto sí es posible. Porque espero que en su agenda
hayan llevado muchas cosas para hacer, muchas cosas para probar a partir del lunes. Eso sí, el cambio, como dice Jaume Haddad en un libro muy interesante que se llama Yo maté a Sherezade, el cambio no es una mercancía que se puede importar. Hay que construirlo, hay que fabricarlo. Bueno, si ustedes se ponen a fabricar, no hagan el camino en solitario. Busquen a los demás, que estaremos ahí para ayudarles. En todo caso, si se apuntan a cambiar, pues ahí estamos. Y en ese sentido, pues también, como ya se han ofrecido, pues también está Educabarría y la Fundación. Gracias de verdad. Como ven, en la foto anterior estaba muy desmejorado. Después ya me he cuidado y... Bueno, gracias, de verdad. Sí, sí, hay unos minutitos. Sí. Perdonad, disculpad, aquellos que queráis hacer algún tipo de pregunta, Fernando se ofrece a contestarla, así que os rogaría aguantar 10 minutitos más. Gracias. También me ofrezco a quedarme, es decir, me voy a quedar, voy a estar en la sesión de tarde, por supuesto voy a escuchar a Ángel Pérez Gómez, es decir, que si alguien prefiere hacer preguntas cuerpo a cuerpo, encantado, ¿vale? Como queráis. ¿Alguna pregunta? Ya sabes que la primera siempre es la que cuesta. Sí, sí, hay que... Yo solo voy a hacer una. Lo que más destaco del tema es lo de la improvisación. Entonces ahí hubo un matiz y se habló de improvisación controlada. Entonces yo haría la pregunta, oye, ¿y qué es la improvisación descontrolada? Gracias. Buen matiz, compañero. En realidad, no sé si he utilizado la palabra improvisación, pero sí sorpresa, casi seguro. Lo que estamos hablando es de hacer una programación que no se cierre a lo que, sobre todo en el contexto anglosajón, se llama enseñanza directa. Exposición o presentación, práctica, prueba. Bueno, pues vamos a modificar la estructura de clase, de tal forma que para el estudiante hay sorpresas. Y de todos modos, cuando trabajas con proyectos, hay muchos momentos en que tienes que tomar decisiones en tiempo real. Yo solo he escuchado esta mañana a Javier, pero estoy convencido de que todos los compañeros que están hablando de proyectos, las compañeras de infantil, los compañeros de FP, nos pueden constatar que trabajar por proyectos deja un espacio de incertidumbre. Y a ese espacio de incertidumbre hay que responder pues con lo que yo he llamado un poco, casi en tono de broma, de expertición. Es nuestra experiencia, es nuestra práctica, es nuestra pericia y es la reflexión sobre nuestra propia práctica la que nos da la vía para solucionar los momentos de toma de decisiones en tiempo real. En nuestra profesión no hay improvisación, es decir, trabajamos en base a una programación que es la que... me gusta pensar en la programación como una actividad argumentativa. Actividad argumentativa no hacia la inspección ni hacia el equipo de dirección, sino actividad argumentativa hacia uno mismo. Uno programa para convencerse de que haciendo algo va a llegar a un objetivo determinado, va a contribuir al desarrollo de las competencias, de ciertas competencias con sus estudiantes. Es decir, programamos para convencernos de que haciéndolo así vamos a tener éxito. Bueno, pues en el fondo tenemos que asumir que nuestras programaciones, por muy cerradas que las llevemos, siempre tienen un margen de incertidumbre. Elizabeth Ellsworth, que es una especialista en estudios fílmicos, pero que trabaja en educación, pues habla de la educación como performance, es decir, la educación como una actividad que ocurre en tiempo real y que se toman decisiones en tiempo real, que no puede estar absolutamente prevista, porque no ocurre así nunca, desde infantil hasta bachillerato. No quería decir entrar a la clase improvisando, evidentemente. Yo no he improvisado aquí. Traigo una presentación, traigo un esquema mental, traigo un marco mental
mental, un marco cultural de cómo son este tipo de encuentros, cierto conocimiento del profesorado, porque no es la primera vez que vengo a Galicia, cierto conocimiento de la Fundación Barrié. Entonces, con toda esa información compongo una situación de aprendizaje mediada porque es una ponencia. No improviso, pero siempre hay espacios de incertidumbre y nuestra profesión sabe responder bien a ello. No sé si te he contestado satisfactoriamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Eu solamente facer unha aclaración, máis que unha pregunta, e é que a educación infantil tamén está presente nestas jornadas de innovación, Fernando. Sí, os pido disculpas. En realidad era por un medio chiste que se hizo antes, que no estaban y en realidad estoy convencido de que sí. ¿Cuántos sois de infantil? Venga, levantad la mano y haceros presentes. Muy bien, si sois un montón. No sé de qué se queja el ponente, de verdad. Creo que la alusión de antes era sobre todo al periodo 0-3 años. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en nombre de CAFI y de Educabarrié y por todos los expertidores y expertidoras que estamos en esta sala y sobre todo por todos los Manolo Mortadela y Antoñitos que tenemos en nuestras aulas, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.